Bueno, listo, entonces empecemos un nuevo tema, hablemos del calor. Entonces viene la pregunta clave, ¿no? ¿Qué es calor? ¿Qué es calor? Además porque es que eso sí siempre, este siempre es un momento que a mí me encanta cuando yo pregunto cosas que en física son una cosa y que en la vida cotidiana son otras. Y entonces ahí se nos da cuenta de que la gente habla de una manera y los superfísicos e ingenieros y expertos hablan de una manera completamente diferente, ¿no? Y eso se encuentra incluso en el ejemplo de, vamos a comprar carne. Y entonces allá nos pesan la carne y uno compra tantos kilos. Entonces, si su profesor de mecánica le hizo daño, le dijo, papito, peso y masa no son ¿qué? No son lo mismo. Pero pues uno va y mira y la gente habla así, entonces uno no va a la carnicería y compra newtons de ¿qué? De carne, ¿no? Eso sonaría muy sospechoso, aunque eso sí es peso, pero dígale eso al carnicero. Si de pronto él no reconocería eso. Eso se pone pesado, ¿no? ¿Me va a entender o no? Entonces pasa lo mismo con el calor, porque el calor es un concepto físico, pero nosotros en la vida cotidiana lo asociamos a un concepto diferente, particularmente cuando uno dice, ¡ay, qué calor! ¿De qué estamos hablando? Y yo lo he dicho, yo lo digo hasta las tíos, o sea, yo estoy en la calle, yo vengo aquí a montar bicicleta y ¡ay, qué calor! Ahora la pregunta es, ¿cierto? La pregunta es, ¿a qué está haciendo uno referencia o qué? ¿A una qué? A una elevación de temperatura. Una magnitud física. Pues yo lo digo porque si el calor se puede medir con respecto a la temperatura, digamos, la temperatura es una escala que mide pues el calor. Entonces yo creo que podría ser una magnitud física que mide la energía real. Cuando uno dice así es una sensación. Claro, pero porque Cuca nos cambió el problema y este man vuelve a mi problema. No, porque yo estaba quieto, Coca, no, muy bien, inspirado. Este man sí leyó, este man está conectado. Pero entonces yo estaba preguntando, era como desde el cotidiano, ¿no? Desde el cotidiano. Entonces este man va a responder desde el cotidiano, pero lo que dijiste está muy bien. Sensación térmica, ¿no? Porque es la gente cuando dice que está calor. Sí, es una sensación de temperatura elevada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Respecto a un valor, no sé, como estándar, ¿no? ¿Sí? Un valor de confort. ¿Cuál es la temperatura de confort para la gente? Depende de cada uno, sí. No, pero siempre, digamos, hay una temperatura como de confort. Para mí 5 Mi hermano, mandémoslo de rapidito. No, porque por lo menos en la parte pasada del libro, cuando estábamos haciendo uno de los ejercicios, decía que ubicar el calor, que si uno entraba en una habitación donde la temperatura estaba elevada, y entonces pues temperatura elevada y uno buscaba, y una de las respuestas era que pues para mi mamá temperatura elevada son 16 centígrados, pero entonces yo me pongo a ver 16 centígrados es mero Bogotá cuando se frío. Sí, claro, no, insisto, es que hay, digamos, como gente en lenguaje técnico y hablan algunas veces de temperatura de confort, una temperatura como aceptable, ¿sí? Entonces como 18 o 20 grados, entonces que la gente está como bien, ¿sí? Entonces si uno ya está a 30, pues como que, pues no sé qué tan divertido sea, pero entonces se manifiesta en el cuerpo, no se va a mantener. Es como de pronto una condición bajo la cual el cuerpo se encuentra como neutro, tranquilo, no hay frío, entonces no es que está erizado una piel de gallina, ni que si hay mucha temperatura entonces no está sudando, se va a entender, sino, no sé, como neutro el cuerpo, no sé, tranquilo, ¿sí? Me imagino yo que se define así. Bueno, entonces, tengan presente que eso es importante que en el curso lo diferenciemos un poco, ¿no? Lo que es calor y lo que es temperatura, porque a veces uno pues tiene esa confusión, y insisto, en el lenguaje de afuera uno habla terriblemente, e incluso si uno se pusiera a revisarse como físico, tal, lo que está diciendo, pues sería muy terrible, ¿me van a entender? Pero pues la vida no se puede vivir así, así que tranquilo. Sí, ni me desgastaría yo haciendo eso, aunque me recuerda a mi tesis de pregrado, donde el profesor quería que yo viviera así, por ejemplo. Entonces cuando uno habla de accidentes de tránsito, uno va a una ficha técnica de vehículos, y yo pongo la ficha técnica del vehículo como sale, pues la de la empresa, ¿no? O sea, la masa, toda la vaina, pues que él no decía masa, decía peso y estaba en kilogramos. Entonces yo puse la ficha técnica del tipo, es que lo que yo puse, ¿cómo pone el peso en kilogramos? Y yo,
No sé, pregúntale al fabricante de qué estamos hablando. ¿Se va a entender o no? Y entonces llega y me dice el tipo, el peso bruto, mire que tenemos una ficha técnica. Sí, todo está preparado aquí, esta clase es montada, ¿no? Entonces dice ficha técnica y por acá dice peso bruto. Acá dice peso bruto, ¿cuánto? En kilogramos. 2050. ¿Esto qué es? Es un carrazo. Listo. Entonces, eso hice, ¿no? Pues formato lo llené como dice el fabricante, ¿no? Y el profesor se espelucó y entonces me dijo, no, pero ¿cómo es posible? Un físico diciendo que la masa, que el peso se mide en kilogramos, que eso es una mentira, que es que, en fin. Y yo como, ok, ¿cierto? Entonces le dije, eso es como comprar carne en Newton, sí señor. Bueno, eso fue una pelea divertida. Pero bueno, volviendo al punto, entonces tengan presente eso, es importante que tengan presente eso. Ahora sí, entonces hablemos del calor, digamos desde la física, desde la termodinámica, ¿sí? Entonces tengan presente que el calor es una magnitud física, ¿sí? Es un ente físico, pero es un ente físico exótico, ¿sí? Es raro, ¿sí? Uno lo puede mirar como en la cotidianidad y a veces uno puede saber que existe, ¿sí? Pero no es como de pronto, no sé, ¿qué les dijera yo? Como una fuerza, ¿sí? Que es como más tangible, o como la velocidad, ¿sí? Es más, un poco más fantasmagórico, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de una teoría clásica que se llamaba el flogisto. Yo los puse a leer algo de termodinámica, de la historia de la química. ¿No les puse a leer historia de la química? Sí. ¿Sí? No les puse a leer biografía o historia de la química, breve historia de la química de Isaac Asimov. Entonces, ¿no saben qué es el flogisto? O sea, apago esta cámara y me voy. Porque en el libro el man explica uno la teoría del flogisto, ¿cierto? Y que es una cosa que está dentro de los cuerpos y que por eso los cuerpos se queman cuando uno les mete candela y todo el asunto. Y que es que aparece el poder, el Newton de la química, Anthony Lawrence de Lavoisier. Y entonces man dice que lo que pasa es que hay un combustible, un comburente, y entonces el oxígeno ayuda. Y entonces prueban que si no hay oxígeno, pues no. Bueno, buen libro, ¿no? Muy buen libro. Es una maravilla el libro, Isaac Asimov haciendo eso. Bueno, espero lo hayan gozado entonces. Listo, entonces esa vaina es así, es un poco así, ¿sí? ¿Cómo uno puede hacerle entender pronto a la gente eso? Pues de pronto con ejemplos muy cotidianos y están asociados por ejemplo a la ley de enfriamiento de Newton, que cuando uno tiene un ambiente, ¿cierto? Y uno tiene por ejemplo su tacita de café por la mañana, ¿cierto? Entonces resulta que después de un tiempo la tacita de café y el ambiente están en un equilibrio termodinámico, ¿cierto? Recordando que el equilibrio termodinámico es que ambas temperaturas se igualan o básicamente son la misma, ¿no? Entonces pues siempre tienden a eso. Bien, y eso con la ley de enfriamiento probamos cuánto tiempo sería más o menos, ¿cierto? Entonces miren que hay un algo que se comparte, ¿sí estamos? Hay un algo que se comparte entre ¿quiénes? Entre el aire, o bueno, entre el medio ambiente y la taza de café. Y ese algo que nosotros estamos discutiendo que se comparte, que hace que la temperatura cambie dentro de los sistemas, ¿sí? Es lo que uno denomina calor, ¿sí? Es una forma de energía, ¿sí? Recuerdo yo que alguna vez leí que en algún libro, no recuerdo ahorita la fuente, mucho menos, pero que decía que no era como estrictamente un fluido, que lo habían tratado de modelar como un fluido, pero que no era tan sencillo. Pero entonces no, básicamente lo que puede decir es, miren, si hay un cuerpo que tiene una temperatura T sub A y hay un cuerpo que tiene una temperatura T sub B, ¿sí? Y digamos, uno por ejemplo dice que la temperatura T sub A es mucho mayor que la temperatura T sub B, ¿sí estamos? Entonces lo que vamos a encontrar es que el cuerpo de temperatura T sub A va a empezar a reducir su temperatura, mientras que el cuerpo de temperatura T sub B, ¿qué va a hacer?
Es posible que empiece a aumentarla, ¿cierto? Respecto a la que tenía, ¿cierto? Hasta que los dos llegan a un equilibrio ¿qué? Térmico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos o no? Ese es el punto. Olvídense del medio, ¿no? Olvídense del medio. Entonces, resulta ser que es posible que entonces exista una especie de tránsito entre un cuerpo y otro cuerpo. ¿Sí estamos? Entonces, el cuerpo de temperatura A, que es mayor que la temperatura B, le empieza a ceder algo de ¿qué? De energía, ¿sí? Que en nuestro caso no sería otra cosa que lo que hemos denominado ¿qué? Calor. Calor. Sí, porque el trabajo se requeriría de algún tipo. Recuerden que el trabajo implica una especie de esfuerzo mecánico, ¿no? O una cuestión de un desplazamiento, ¿no? Así como cuando jugábamos con el émbolo, ¿no? ¿Sí? Que entonces si el émbolo bajaba, entonces realizaba un trabajo sobre el gas. ¿Sí estamos? ¿Recuerdan? Positivo. Cuando el gas se expande, entonces el trabajo hecho por el émbolo sobre el gas es negativo. Entonces, pero hay un desplazamiento, es una cuestión de desplazamiento, es una cuestión mecánica, pero aquí es simplemente por el hecho de tenerlos en contacto, ese fenómeno ocurre. Entonces habla de que hay una transferencia de energía de un cuerpo al otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿En forma de qué? De lo que hemos denominado calor. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces es importante que tengan presente eso. Es muy importante que tengan presente eso. Si ustedes revisaron el Resnick, ¿cierto? Si ustedes revisaron este libro hablando un poco sobre ese tema, ustedes podrán notar, o pudieron haber visto, que Resnick definía una manera típica de notar el calor sobre un sistema, ¿sí? Entonces él decía, miren, si por ejemplo tenemos dos cuerpos que tienen temperatura A y T sub B, ¿sí? Entonces temperatura T sub A y T sub B, pero entonces yo digo por ejemplo que T sub A es igual a T sub B, ¿sí? Entonces si la temperatura de A y la temperatura de B son la misma, entonces Resnick nos comenta de alguna manera que el calor cedido o movido entre el sistema ya en ese momento es ¿cuánto? Cero o nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no hay una diferencia de ¿qué? De temperatura. ¿Qué es lo que pasa con la ley de enfriamiento, no? La ley de enfriamiento depende del delta, pero va a llegar un momento en que el delta sea tan pequeño que prácticamente ya, digamos, el cambio en la temperatura a través del tiempo va a ser prácticamente ¿qué? Nulo, porque ya prácticamente las dos temperaturas son ¿qué? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante que lo tengan presente. Preguntas, ¿ahí estamos claros? Ahora bien, puede haber un sistema que esté, digamos a un sistema que le esté entrando calor. Entonces, si a un sistema le está entrando calor, entonces, ¿qué dice Resnick respecto al signo del calor? Si al sistema le está entrando ¿qué? Calor, ¿sí? ¿Qué pasa? Si el sistema le está entrando calor, ¿sí? Entonces el calor debe tener un ¿qué? Un signo, ¿sí estamos? Si al sistema le está entrando calor, uno podría pensar que puede estar en un reservorio, en un baño de calor, como por ejemplo, no sé, imagínense un metal, ¿cierto? A pleno mediodía puesto en algún lugar, ¿cierto? Digamos donde le da un ¿qué? El rayo de sol y de pronto empieza a adquirir o empieza a aumentar su ¿qué? Su temperatura. De alguna manera ese objeto se está ¿qué? Calentando o está aumentando su temperatura. Eso no será arbitrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él tiene una entrada de ¿qué? De calor, ¿sí? O podría ser un medio circundante que tiene una temperatura mayor que la temperatura que él tiene. Por ejemplo, uno podría pensar que en tierra caliente podría pasar que si bien de pronto, por ejemplo, hay nubes, ¿sí? Entonces uno dice que el sol está pegando directamente al material, pero de pronto el aire está caliente, ¿cierto? Que eso puede pasar. Entonces el mismo aire puede elevar un poco la temperatura del ¿qué? Del metal. Entonces el metal puede estar ganando calor. ¿Sí estamos? Entonces, esta es la temperatura, digamos, del ambiente, esta es la temperatura del metal. Entonces,
si el calor entra al sistema, entonces el calor es positivo. Y si el calor sale, ¿aló? Es negativo. ¿Está de acuerdo? ¿Estamos? Bien. El caso contrario, ¿cierto? Uno tiene, por ejemplo, los señores que... por ejemplo, este podría ser un ejemplo bonito. Claro, aunque lo que pasa es que el calor tiene muchas cosas, pero entonces, por ejemplo, uno tiene un hierro de esos calientes que se ponen rojos, así, incandescentes, ¿cierto? Entonces, o el vidrio, no sé si lo hacen así, podría equivocarme, y lo meten en el agua, ¿cierto? Entonces obviamente hay una transferencia de ¿qué? De calor. ¿De quién? Del metal al agua, ¿sí? Lo que pasa es que ahí pasa una cosa que es muy violenta, es que como la temperatura del metal es tan alta, pues resulta que empieza a salir vapor de agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces resulta que ahí el calor hizo algo tan grande que incluso evaporó el agua y hizo cambiarla de ¿qué? De estado, ¿estamos? Porque era líquido y se convirtió en ¿qué? En gas. Entonces resulta que superó una cosa que se llama el calor latente, ¿sí? O sea, como el calor que permite hacer un cambio de estado del agua, de líquido, ¿a qué? A vapor, ¿estamos de acuerdo? O sea, un calor, eso lo llaman calor de transformación. Pues sí, es una magnitud o una cantidad de calor que específica, que hace que el fluido cambie de líquido a gaseoso, ¿sí estamos? Entonces, por ejemplo, en ese caso, uno podría decir que entonces el hierro le está transmitiendo al ambiente, o en este caso al agua, calor. Entonces, como estamos interesados en estudiar el objeto que es este, entonces resulta que él está cediendo calor ¿a quién? Al medio, ¿sí estamos? Entonces, visto sobre él, el calor sale de él, ¿estamos de acuerdo? Entonces el calor sale del hierro, entonces el calor es ¿qué? Negativo. ¿Estamos o no? Entonces eso es importante. ¿Listo? Eso es muy importante. Miren que no he echado muchas ecuaciones, ¿no? Estoy definiendo un concepto y se lo digo a mis estudiantes de mecánica que estuve hablando con ellos esta mañana y se los digo a ustedes. Lo más importante casi nunca es lo que la gente cree que es en física, que es que un rayón, que 1000 rayones, que no sé cuántas ecuaciones y cuentas. No, a veces lo más importante es tener claro que esto, el concepto, el juego de los conceptos, y ya uno con conceptos guerrea. Si estamos, algo se inventa, alguna maña sale, siempre. Si estamos, y uno le va bien. ¿Listo? ¿Está bien? Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí cómo es el juego? Bien. Claro. Aquí uno puede entonces hacerse preguntas, ¿no? Es bueno. Ya más o menos definimos qué es calor, ya más o menos definimos unas convenciones para el calor, que si el calor entra al sistema es positivo, que si el calor sale del sistema es negativo. Pero entonces resulta que cuando la gente, ¿sí? Digamos la gente que empezó a hacer termodinámica, ¿sí? Empezó a estudiar el fenómeno, ¿sí? A revisarlo. Entonces ahí pasó algo bien interesante y es que hicieron primero una medida, definieron primero una unidad de medida, ¿sí? Que es lo que uno llama caloría, ¿sí? Calorías. Entonces si el profesor monta bicicleta como loco, lo que gasta es ¿qué? Calorías, ¿sí estamos? Y si se come usted unas papas fritas, entonces usted lo que se metió fue una cantidad de ¿qué? De calorías, ¿sí? Pero entonces hay una cuestión. Y es, hay calorías y hay calorías. Entonces la pregunta es, espera, el profe, ¿de qué está hablando? No, entonces resulta que hay calorías con minúscula y hay calorías con mayúscula. Entonces cuando son calorías con minúscula son unidades básicas, cuando son calorías con mayúscula, ¿sí? Caloría, pero con mayúscula, entonces el tipo está hablando de 10 a la 3 calorías minúsculas. O sea, kilocaloría. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque sí, cuando uno le dicen se metió tantas calorías, pero si yo me metí las papas frías, ¿cómo me voy a meter calorías? Yo nunca he entendido eso. No, es una cuestión energética, es una cuestión energética, ¿sí?
Entonces, puede ser como cuánto de la energía que usted consume se va a convertir en energía, digamos, útil. ¿Me va a entender? Porque pues a veces uno come, pero no todo lo que come es energía útil. Y uno sabe porque, bueno, uno ya sabe, ¿cierto? ¿Sí? Creo que no van a entrar en detalles, pero saben que todos sabemos que no todo lo que uno come es útil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos tipos se inventaron esa unidad, una caloría. ¿Sí? Una caloría minúscula. Entonces, una caloría minúscula es la energía que se hace necesaria para aumentar un gramo de agua en 1 grado centígrado, o sea, en una temperatura que incluso ellos lo plantean, aumentarle 1 grado de temperatura al agua, digamos, el estándar creo que lo hicieron entre 14,7 grados centígrados, más no estoy, y 15,7 grados centígrados. ¿Sí estamos? Entre 14 y 15 grados centígrados. ¿Sí estamos? Es el cambio que recibió el agua y así se definió. Eso sería una caloría sobre 1 gramo de agua para pasar de 14,7 a 15,7 grados centígrados. ¿Sí estamos? Eso sería una caloría. Tiene una equivalencia de julios. ¿Sí? Que si mal no estoy es de 4,125 creo. ¿Tiene alguien ahí? 186,8. 186, gracias. Escúchenme. 186. 4,186 julios. ¿Estamos? Eso sería. Ahora miren, obviamente eso es una caloría. Es una versión de caloría. ¿Listo? Es una versión de caloría. Claro.